bienvenidas a un episodio más en Sentidos Cristianos. Y el día de hoy teníamos una pregunta, hijos, ¿no? En algún momento. Y estábamos hablando sobre los padres, ¿no? Sobre los padres y como nosotros como hijas a veces no nos comprometemos a hacer algunas cosas que nuestros padres nos piden hacer y algunos de ustedes quizás han hecho siempre lo que sus padres les han pedido, lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Quizás ayudar, quizás hacer. Sí, o a veces comprometernos a hacer algo y de repente no lo hemos hecho, ¿no? Entonces creo que hoy vamos a estar conversando de eso. O haberlo hecho fuera del tiempo acordado, tal vez, ¿no? Claro, hoy vamos a ver una parábola que trata más o menos cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, lo voy a hacer y al final no lo hicimos. Hasta en el trabajo a veces nos comprometemos y el tiempo nos queda corto y no terminó el día y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, hoy va a tratar de eso la parábola que se titula La parábola de los dos hijos. ¿Eso en dónde está? En Mateo 21, 28. Ajá, ¿nos ayudas? Pero dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras que le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Amén. ¿Qué es un publicano? Bueno, de acuerdo a la Biblia, un publicano era una persona que se encargaba de cobrar los impuestos. Acuérdate que estaban en el Imperio Romano, entonces el publicano se encargaba, básicamente, se hacía como, era una persona que los judíos le decían, tú eres un judío más, pero nos tratas a nosotros como enemigo. ¿Por qué? Porque el cobrador de impuestos... Mateo. Sí, era un cobrador de impuestos que trataba de, dicen algunos casos, historiadores, que si la gente no pagaba hasta los metía a la cárcel. Entonces, ya te imaginas, un publicano no era una persona bien vista, no era una persona deseada, o sea, no quería que ni siquiera toque tu casa, porque obviamente eran personas que maltrataban justamente por cobrar los impuestos. ¿Y quién es una ramera? Pues sabemos quién es una ramera, ¿no? Que se encarga de un oficio de estar de vender su cuerpo por un precio, ¿no? Entonces, dice, hay muchos temas acá, muchos matices, de repente para la audiencia que nos está escuchando, se está tratando esta parábola, dice, pero ¿qué nos parece un hombre que tenía 2 hijos? Entonces, por sí ya estamos hablando de un padre, que va a tener 2 hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esos hijos, Mari? Porque cada hijo tiene una característica. Sí, justo al inicio nosotros les preguntábamos si alguna vez se habían comprometido a hacer algo y no lo habían hecho o de repente tardaron en hacerlo, ¿no? Y aquí nos habla de que ambos eran hijos y el padre le pide, acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, ¿no? Entonces, es un padre que tiene una viña, ¿no? Pero es precioso porque justo más adelante en Mateo, si no me equivoco, habla también de una parábola acerca de las viñas, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que de repente los invitamos luego a revisarlo. Bueno, habla de que este padre tiene una viña y le pide se le acerca a su hijo y él le dice, no quiero, pero después se arrepiente y va, ¿no? Y el otro hijo, ¿no? Sí, creo que es algo me gusta cómo Jesús enseña en las parábolas, porque es algo que nosotros podemos comprender. Obviamente que hay un mensaje detrás, ¿no? Porque María habla tenemos 3 personajes, el padre y 2 hijos, ¿no? Entonces, que es algo que usualmente pasa en una casa, ¿no? Tenemos tareas, responsabilidades que nos piden hacer.
¿no? Y tenemos uno que dice que no quiere y se niega, ¿no? Decimos no, y otro que le dice que sí lo va a hacer, ¿no? Se compromete, que hablábamos al inicio, de hacerlo, ¿no? Pero al final, ¿cuál es el hecho? Porque la palabra es como que uno dice sí, ¿no? Pero al final no lo hace. Y el otro dice que no, pero se arrepiente y lo hace, y va, lo hace, ¿no? Puede ser, creo, también por dos cosas, ¿no? Obediencia que le tiene al padre o también el amor que le muestra, ¿no? O sea, de lo que ibas comentando me hace acordar una analogía a la familia, ¿no? Cuando mi hermano me pide, me traes una galleta y le dices, no, pero le quieres tanto que al final terminas trayéndole, ¿no? Cosas tan simples, pero no desviemos la mirada cuando dice Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Creo que eso es clave porque aquí ya nos da a entender que, claro, está hablando del Padre físico en ese momento, pero ¿qué es lo que hay detrás? Nos está hablando de la voluntad de nuestro Padre celestial, ¿no? De la voluntad de Dios. Entonces, ¿no? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Y vamos a ver, el que le dijo no quiero, pero al final se arrepintió y fue, lo hizo. Y el otro que le dijo, sí, Señor, yo voy, y nunca llegó. Entonces, va a depender también de la intención que hay de esa persona, ¿no? Dice, hijo, ¿cuál fue su intención? Como dice también Vicky, la obediencia. ¿Quién accionó en obedecer lo que el Padre le dijo? Entonces, esto es muy simple, ¿no? Hoy tenemos la palabra. ¿Y cuántos dicen yo amo a Dios, yo conozco a Dios y yo creo en Dios? Pero cuando te pregunto en tu vida, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y ahí somos como ese hijo que dice, sí lo haré, pero al final no lo hace. ¿No? Bueno, yo, porque la palabra de Dios nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre nuestro hacer y nuestra vida, ¿no? Creo que yo he sido ambas. O sea, en algún momento creo que hay momentos en los que uno está animado, como en su fe, está fortalecido y dice, sí, lo voy a hacer, ¿no? Pero llega el día siguiente y te olvidas de hacerlo, ¿no? Y te olvidas de quizás hacerlo y quedó en palabras, ¿no? O sea, como que al final no fuiste obediente, ¿no? Y también, pero el Señor es tan hermoso, ¿no? Que nos da nuevamente otro día más de vida, otra oportunidad, ¿no? En su misericordia, ¿no? Y en momentos en que decimos, no, Señor, qué flojera, quizás no quiero el culto, no quiero hacer esa actividad, ¿no? Pero dice ahí una palabra clave, ¿no? Que hablábamos al inicio, que es el arrepentimiento, ¿no? Que si nos arrepentimos, y lo dice en otros versículos, ¿no? Y obramos, el Señor está ahí, ¿no? Para perdonarnos, para volver a cogernos, ¿no? Como cuando vimos la parábola también del hijo pródigo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Siempre la palabra del Señor nos va a invitar a confrontar nuestra vida, a confrontar lo que hacemos día a día y que reflexionemos si estamos yendo en el camino que es el Señor, en la voluntad que es del Señor, como dice esta parábola, ¿no? Y es un remesón, creo, para los de esa época y también para la actualidad. Sí, claro, la palabra está vigente. Eso me hace recordar a Santiago 1:22 cuando la palabra nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, el ser hacedores significa que voy a hacer lo que dice mi Padre, voy a entrar a su voluntad y voy a cumplirlo. Pero hay otra gente que oye la palabra pero no quiere y no lo hace. Entonces Jesús por eso les dijo, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos le dijeron, los que estaban allí, los oyentes dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, ¿por qué dice que los publicanos y la ramera? Y él más adelante va a decir que cuando Juan, el Bautista, acuérdense de Juan, que siempre estaba bautizando en un río Jordán, Juan invitaba y hablaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quiénes eran los primeros en estar arrepentidos? No eran los fariseos, no eran los sacerdotes, no eran los saduceos, no eran los religiosos de la época. Los que primero iban y se arrepentían eran los publicanos. O sea, vamos a decir lo que en ese momento ellos llamaban los más pecadores. Y hoy sigue siendo igual, ¿no? Hay gente que sale
no sé, hay gente que yo vi, por ejemplo, en un testimonio de una persona que estuvo en la cárcel y en la cárcel pues hizo de todo, en la cárcel empezaba a fumar, ¿no? En vez de regenerarse, cada vez se iba hundiendo más y más y más se hundía esta persona. Y era lo peor de la sociedad, tanto así que todos los presos lo llevaban y él se escondía en un lugar, o sea, en un lugar donde no había ya personas, donde estaban las ratas por el desagüe de la cárcel, ahí se escondía él. Le llegó la tuberculosis a esta persona y pensaba que ya iba a morir y en ese momento conoce a Jesús. Entonces toda la gente ahora es una persona nueva, transformada, la gente ahora puede ver el cambio, puede ver, pero en una persona tan abominable, una persona tan pecador, vamos a llamar, que cometió muchos delitos, muchos pecados, pero Dios sigue obrando. Entonces, Es que la Biblia también nos dice, pues, venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, que yo los haré descansar, ¿no? Claro. Cuando vamos a él, nos volvemos nueva criatura. Nos hacemos nuevas criaturas. Entonces, los publicanos y las rameras iban primero. En esa época, aparentemente ellos eran los más pecadores, los más sucios, los más contaminados. Pero hoy el Señor sigue transformando ese tipo de personas. Y nosotros antes tendríamos, o sea, diferentes cosas, ¿no? Pero estábamos en la misma condición. Estábamos en el mismo nivel, destituidos de la gracia de Dios, dice la palabra. Claro. Por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero el Señor sigue transformando. Entonces, lo importante es que eso es lo que dice acá, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, en camino, se refiriéndose a Juan el Bautista, y dice que estos religiosos no le creyeron a Juan, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, o sea, viendo cómo esa gente se arrepentía, los religiosos no se arrepintieron. Entonces, eso también nos lleva, creo, a Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, porque acá decía, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre, dice, como lo que has leído, es agradable y perfecta para nosotros. No entendemos a veces la voluntad de Dios. Aunque a veces no lo entendemos. No entendemos a veces la voluntad. Y si tú estás diciendo, ¿qué voluntad? ¿Qué quiere Dios? Claro, esa voluntad lo vas a entender cuando leas la palabra, cuando examines. Y no solamente que esto sea un libro más en tu biblioteca, ¿no? O en tu mesita de noche. Es que no es un libro más, es la palabra de Dios, ¿no? O sea, creo que a veces vamos perdiendo, por eso es volver otra vez al primer amor, ¿no? Porque vamos perdiendo de vista o recordando cosas, porque es Dios hablándote, ¿no? Es Dios hablándote. Sí, entonces esta parábola, para concluir, ¿no? ¿Qué nos enseña esta parábola? Antes de ir cerrando también, ¿no? Cuando estaba en la iglesia católica, estaba recibiendo también para la confirmación, ¿no? Y de jóvenes, pues siempre nos invitan a seguir leyendo y aprendiendo, ¿no? No es necesario que seas un estudioso, que sí, que mañana, tarde y noche, pero sí es necesario alimentarse, ¿no? De la palabra. Y el Señor te va a hablar. ¿Qué es lo que yo solía hacer? Cerraba mi Biblia y abría, ¿no? Y era el Señor hablándome en ese momento para justo alguna necesidad o pensamiento que yo haya tenido, ¿no? Entonces, eso también podría empezar a hacer, ¿no? Cuando quieran acercarse al Señor, en la misma Biblia te indica cómo puedes ir leyéndola, pero si quieres que te hable directamente a ti, ¿no? Puedes orar, abres tu Biblia y el Señor te va a responder con su propia palabra. Sí y no. Yo diría sí, no. Sí y no. Porque en realidad, o sea, eso puede quedar de repente para un tema, para una siguiente conversación, ¿no? Pero sobre todo porque, o sea, Dios es un Dios de orden y creo que un poco ahí jugamos con algo de azar, ¿no? Si bien es cierto, toda es la palabra de Dios, ¿no? Pero yo creo que también todas las Biblias tienen las partes del final que te dan, ¿no?
tus palabras según lo que necesitas alimentarte, ¿no? Si quieres conocer un poco más del perdón, si estás lidiando con algo, si estás viendo con algo no sé, de comprender tu fe, ¿no? Entonces, creo que la parte de atrás te da algunos versículos, pero también es como ponerse a ver cada, cada libro, ¿no? También creo que es ese proceso donde tú vas a ir y tú puedes decir, yo ya leí la Biblia, ¿no? Ya sí estudié con unas personas, todo proverbios, pero es que en realidad la Biblia siempre es la palabra de Dios, está viva, entonces tienes un mensaje nuevo para aprender. Claro, es un libro que te lee a ti, no tú le lees a él. Y la invitación es meditar, ¿no? O sea, yo algo que he aprendido ahora es a meditar en la palabra, ¿no? Oro y reviso y medito en la palabra, me pregunto por qué esto y por qué no otro y por qué sí aquí, o sea, es poder meditar en la palabra, ¿no? Tú, Yeren, cuando iniciaste, porque tú siempre dices que eres nueva del Señor, ¿con qué libro tú qué recomendarías, no? ¿Con qué libro, de repente, con un Génesis podríamos iniciar? Creo que es complicado. Yo inicié así, inicié primero leyendo un versículo diario, me descargué la aplicación de la Biblia, antes de comprar una Biblia físico, oye, no voy, pero era mi meta personal, como que leer un versículo diario y la aplicación, bueno, te manda versículos diarios, que es algo así como lo que comenta Miki, ¿no? No tanto así porque no es autodirigido a una necesidad, pero era mi forma de acercarme, ¿no? Y entonces, es un versículo diario, que no te toma ni un minuto leerlo en realidad, ¿no? Y que puedes meditar. Luego, cuando vi que ya el Señor me había dado hambre de su palabra, ¿no? Y sé las palabras, decidí también empezar por el Evangelio, ¿no? Todos me recomendaron que empiece por el Evangelio, así que empecé por ahí para poder conocer a Jesús. Mateo. Sí, empecé con Mateo, porque Mateo, sí, empecé con Mateo porque el otro me pareció muy difícil, bueno, Juan no tanto, pero empecé por Mateo, me parece más amigable para mí, y luego empecé a leer Salmos, ¿no? Empecé a leer Salmos, como que un salmo diario, ¿no? Y así, pero creo que es más un tema de disciplina, ¿no? Si los que nos están viendo ya aceptan al Señor o quieren conocer al Señor, ¿no? Ya son creyentes, pero aún están en ese proceso de convertirnos, ¿no? A conocer más a Dios, de acercarnos a Él, es, bueno, el Señor te va a poner, escoge un libro, comienza a leerlo, ¿no? Y eso, planteé metas, ¿no? Yo comencé con un versículo, luego dije, no, no va a ser un versículo, va a ser un párrafo, ¿no? Luego del párrafo dije, ya, va a ser un capítulo, ¿no? O una cara entera, ¿no? Y así comenzaba, ¿no? Entonces, es un tema de disciplina, de perseverar, ¿no? Porque a veces, pues, nos gana lo más fácil, ¿no? Yo soy muy auditiva, prefiero escuchar, no me gusta escuchar mucho cultos, prédicas, devocionales, son mucho más auditiva en tema de aprendizaje, pero entiendo también, y ahora siento la necesidad que cuando yo no tengo, a pesar de que escucho un tiempo de lectura, ¿no? Para mí es mi intimidad con el Señor, es muy diferente, ¿no? Entonces les invito a todos a que empiecen a leer su Biblia, está bien, escuchen como estos videos, podcasts, ¿no? Y por eso hacemos también esos videos para invitarlos a darles un contexto, y ya que cuando ustedes empiecen a leer, pues puedan entender ciertas cosas, ¿no? Como que es un publicano, como ese tipo de cosas. Ya vamos a hablar también en algún momento quizás de personajes para que tengan un contexto, ¿no? Cuando lean. Entonces es eso, ¿no? Siempre este canal es para eso, para invitarles a que den unos minutos, un tiempo a conocer al Señor. El Señor dice que está siempre tocando nuestra puerta, y si nosotros le abrimos, Él va a entrar a nuestra vida. Entonces, eso, y ya para la siguiente hablamos sobre el tema que dijo Nicky, que es muy interesante, de eso de si el Señor te habla cuando... y el azar. Bueno, ok, nos despedimos entonces. Ahí, sí, déjenos comentarios para hablar con ustedes. Muchas bendiciones. Hasta luego.